Este es el episodio 13 de la serie Educación en Diseño. En realidad tengo una lista de 140 episodios ya sobre el tema, publicada. Pero al hacer esta pequeña serie estoy produciendo una investigación. Pueden escuchar las diferencias entre unos y otras. A todos, o casi todas, les hago la misma pregunta. ¿Qué falta en la educación en diseño de hoy? Y cada uno responde desde su perspectiva. Hay gente enseñando o que viene de Italia, Argentina, Guatemala, Estados Unidos, Dubái, Colombia, Cuba, Brasil, España, Holanda, Chile y Reino Unido. Son muchos países porque esta serie tiene 15 episodios. La publicamos en 2 partes. Esta es la segunda. Carlos Montana es un profesor de diseño colombiano que vive en Dubái. Trabaja en el Instituto de Tecnología de Rochester. En esta charla nos va a contar sobre su interés en cómo incorporar a la educación en diseño la biomimética, sobre la cooperación con la industria para que los alumnos puedan hacer pasantías, sobre la influencia de la religión y la cultura en la enseñanza de diseño. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días desde acá, desde Dubái, que está muy soleado y muy caliente. Yo soy Carlos Montaña y bueno, como ya descubrimos por los acentos, soy colombiano. Y bueno, muy contento de estar acá hoy contigo conversando. ¿Y qué estudiaste? Estudié diseño industrial en Colombia, en la Universidad Javeriana en los 90s, pero después hice mis posgrados en Japón. Y mi maestría fue en diseño integrado. Después mi doctorado fue en biomimética para el diseño sostenible. Y desde ese momento mi práctica y mi investigación ha sido muy relacionada con el diseño interdisciplinario y transdisciplinario. Y decime una cosa, ¿qué es esto de biomimética para el diseño sostenible? ¿Qué quiere decir? Bueno, claro. Biomimética tiene muchos nombres en español y en inglés. En inglés, biomimicry, biomechanics, un montón de bios. En español, biomimesis, biomimética. Básicamente es utilizar la naturaleza como modelo para la innovación y para nuevos diseños. Entonces, pues esto no es nada nuevo. Cuando estudiamos un poco la historia del diseño y en general la historia de los inventos y del arte, vemos como siempre, como seres humanos, hemos imitado la naturaleza. Y, por ejemplo, casos excepcionales como Leonardo da Vinci, cuando estaba estudiando las aves para inventar sus famosas máquinas de volar y todo este tipo de cosas. Y siempre hemos estado inspirados en la naturaleza. Ahora, tal vez la diferencia en las nuevas formas de utilizar la biomimética en el siglo pasado, más o menos en los 50s, era mucho sobre tecnología, o en arquitectura y diseño mucho sobre imitar la forma o la función de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, en arquitectura vemos construcciones como las de Gaudí, que tenía estas formas orgánicas y muchas cosas inspiradas en la naturaleza. Tenemos ejemplos de diseño orgánico y todo esto. Y en ingeniería tenemos toda la parte de robótica, que siempre se ha inspirado mucho en cómo caminan los animales y este tipo de cosas. Pero en los últimos años también el enfoque ha sido mucho hacia la sostenibilidad. Y precisamente lo que dice biomimicry, o la propuesta teórica de biomimicry, es que no es solo imitar la forma y la función de la naturaleza, sino también es tratar de imitar los sistemas o los ecosistemas en la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos ir más hacia una economía circular
en donde como seres humanos no producimos basura, sino que lo que producimos se puede casi que reciclar totalmente o entra dentro de estos ciclos productivos. Eso es más o menos, digamos, en ¿Y resumen. vos qué hiciste para investigar sobre eso? ¿Hiciste alguna intervención de diseño? Sí, bueno, fue más una tesis teórica, fue mi doctorado. Curiosamente, estaba yendo a una conferencia de diseño del IDSA en Estados Unidos, la Asociación de Diseñadores Industriales Americanos, y en el avión me encontré un artículo en la revista Time sobre Janine Benyus, que ha sido una de las grandes promotoras de la biomimética en los últimos años y que escribió el libro Biomimicry Innovation Inspired by Nature. Y curiosamente, cuando era estudiante en la universidad, una de mis materias favoritas se llamaba biónica y biomecánica, que en ese momento, pues en Colombia, en la educación del diseño en Colombia en los 90 estaba muy basada en la Bauhaus y también en algunos libros, por ejemplo, o en las propuestas de Víctor Papanek y algunos de estos clásicos del diseño de los 70s y los 80s. Entonces, cuando vi este nuevo planteamiento, pero que la biomimética no era solo, digamos, copiar forma y función, sino que también estaba muy relacionada con toda la parte de sistemas y con toda la parte de diseño sostenible, pues como que muchas cosas que tenía en la cabeza, porque mi maestría había sido precisamente en diseño sostenible, como que todo hizo clic y empecé a leer sobre biomimética. Pude entrevistar personalmente a Janine Benyus y conocerla en uno de los congresos en Costa Rica que organizan casi todos los años. Entrevisté a varias personas y logré hacer un resumen bien interesante de diferentes tipos de planteamientos alrededor de la biomimética. Y pues mirando también como diferentes disciplinas como la ingeniería, como la arquitectura, como el diseño, estaban retomando estos planteamientos. Mi tesis fue pues teórica, pero la aplicación fue en pedagogía, porque precisamente lo que ensayé fue cómo incorporar la biomimética como una herramienta para enseñar sostenibilidad en la universidad. Y pude hacer mis experimentos y validarlo con mis estudiantes en ese momento de la Universidad Nacional de Singapur. Entonces, básicamente hice dos experimentos. Uno que era, primero, mirar la naturaleza y mirar las soluciones y tratar de ver cómo podían ser aplicadas lo que llamamos de la naturaleza al problema. Y otra vez que también lo ensayé, utilicé la metodología contraria, que es más relacionada con el diseño, que es mirar el problema primero, analizarlo y después mirar cuáles son las soluciones en la naturaleza que pueden tratar de ayudarnos a buscar soluciones. Entonces ese fue más un planteamiento pedagógico y pues escribí un libro y ha sido la base de mi pedagogía por muchos años. Hace mucho te dedicas a la educación en diseño, ¿cierto? Sí, este año voy a cumplir 23 años ya de estar trabajando en la educación superior como profesor de diseño en universidades. ¿Y qué te llevó a Dubái? Bueno, he estado por muchas partes del mundo. Como te dije, soy colombiano, hice mis posgrados en Japón con una beca del gobierno. Después de ahí fui muy afortunado, estuve en Singapur, estuve trabajando primero como visiting fellow y después como profesor asistente en la Universidad Nacional de Singapur. Después me fui para Australia y allá fui profesor asociado y director de carrera de diseño industrial en la Universidad de Canberra. Y hace unos años, en el 2017, me enteré que acá en Dubái iban a establecer una nueva escuela de diseño, una nueva universidad de diseño. Y me pareció un planteamiento muy interesante, nos contactamos y pues me hicieron una oferta para venir acá a Dubái pues a ser uno de los profesores fundadores de este nuevo programa de diseño
y por eso me vine. Decime, ¿por qué quieren abrir un nuevo programa de diseño, ¿no? El programa es en Nuevos Medios, ¿entiendo bien? Hace algunos años, en el 2018, primero vine a montar un programa nuevo que totalmente interdisciplinario. Entonces, en ese momento estaba comenzando una nueva institución llamada DIDI, Dubai Institute of Design and Innovation, el Instituto de Diseño e Innovación de Dubái. Y era empezar una universidad o una escuela de diseño de ceros. Eso fue para mí muy, muy atractivo. El currículo original venía de MIT con toda la parte de innovación y de Parsons School of Design, especialmente el currículo de diseño de moda. Y lo que es muy interesante de esta institución y del currículo que construimos con mis colegas es que es un currículo totalmente interdisciplinario y no es especializado. Tal vez hay muy pocos programas de diseño así en el mundo. Algunos casi todos son a nivel de posgrado, diseño integrado o diseño interdisciplinario, pero muy pocos a nivel de pregrado. Y lo interesante de esto es que es un programa en el cual se combinó diseño de modas, diseño de producto, diseño estratégico y diseño de nuevos medios. Entonces los estudiantes, es un programa siguiendo el modelo americano, estudian por 4 años. El primer año es Foundations, es los cursos de diseño básico, que funciona igual para todos. Y a partir del segundo año tienen que escoger por lo menos 2 de las disciplinas. Entonces lo que estábamos viendo es que se están pues graduando diseñadores muy interdisciplinarios y muy dados hacia la innovación y el emprendedurismo, lo cual ha sido muy interesante, manejando, por ejemplo, muchos biomateriales, mezclando toda la parte de medios digitales con producto, unas combinaciones muy, muy interesantes. Eso fue antes, desde el 2018 hasta recientemente, y ahorita como diseñador y como creativo y como me gusta ensayar cosas nuevas y diferentes, entonces hace algunas semanas comencé como director de un nuevo programa de nuevos medios. Y este nuevo programa de nuevos medios es en RIT, que es Rochester Institute of Technology, acá en Dubái. RIT es una universidad con mucha trayectoria en Estados Unidos y en los últimos años ha empezado a expandirse a través del mundo. Tienen una sede en Croacia, tienen otra sede en China y tienen una sede bastante grande acá en Dubái, que comenzaron desde el 2008. ¿Y hacen Acá en Dubái, colaboraciones con ni tan seguro, pero diseñadores y creo diseñadoras de China y de Croacia? sí, sí, precisamente lo interesante es que hasta cierto punto, por ser una universidad multinacional, pues están haciendo colaboraciones con los profesores y con los diseñadores de estas diferentes instituciones. Entonces, pues es un planteamiento distinto. Es también muy, muy multidisciplinario, porque también estamos viendo cómo lo que antes se llamaba nuevos medios o multimedia o medios audiovisuales, tienen muchos nombres, ahora también está muy hacia la realidad virtual, incluso la inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías que están cambiando totalmente la forma de vivir y de cómo estamos haciendo diseño. Y decime una cosa, ¿de qué manera están cambiando la forma en que estamos haciendo diseño? ¿Cómo cambia enseñar hoy en día? Bueno, enseñar hoy en día es fascinante y tiene unos retos increíbles, pienso yo. Por un lado, las generaciones han cambiado mucho y estamos enseñándole a una generación que alguna gente algunos investigadores han llamado los nativos digitales. Y básicamente los que estamos enseñando esto somos a veces los nativos análogos. Entonces, de pronto, diseñadores de nuestra generación que comenzamos haciendo dibujos y sketches en papel, que apenas cuando estábamos saliendo de la universidad empezamos con CAD y algunas de estas nuevas tecnologías, pero que de cierta manera combinamos
lo análogo con lo digital. Estas nuevas generaciones son generaciones que crecen en el colegio con el iPad, que todo lo han hecho digitalmente y pues son generaciones que también piensan de manera muy distinta. Ahora, mientras que de pronto hace 10, 15, 20 años el diseñador era esta persona que creaba de su imaginación y que utilizaba las herramientas para tratar de visualizar lo que estaba imaginando, estamos viendo que el rol del diseñador está cambiando y básicamente ahora el diseñador se está convirtiendo en un curador o en la persona que tiene este pensamiento crítico y que está hasta cierto punto modificando o seleccionando lo que, por ejemplo, la inteligencia artificial está produciendo. Entonces digamos que todavía hay muchos debates con la inteligencia artificial respecto a partes éticas, respecto a parte de derechos de autor, sobre todo respecto a plagio, pero pues no podemos evitar el uso de la inteligencia artificial porque pues es una herramienta increíble. Pero esto nos hace repensar toda la educación del diseño en función de estas nuevas herramientas. Ustedes tienen en Dubái un programa que se llama Dubai Cooperative Education Program, ¿no? Es un programa de educación cooperativa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Con quién están cooperando? Porque en la página web solo se mencionan empresas y grandes corporaciones comerciales y, por ejemplo, no se mencionan ONGs o el sector público, cuando sabemos que muchos de los que nos graduamos de estas disciplinas trabajamos en estos contextos, por suerte. Claro, es una buena pregunta. A veces también es un poco parte de nomenclatura o de semántica. Lo que se llama acá educación cooperativa es más como lo que en Latinoamérica llamaríamos las pasantías, que es cuando en medio de tus estudios vas un semestre o vas unas semanas y trabajas en una empresa. Para tener un poco de experiencia industrial y práctica. Entonces, lo que se llama, o lo que en RIT ahorita llaman educación cooperativa, es más pues las pasantías. O sea, las pasantías son obligatorias, son como parte del programa. Claro. ¿Y los alumnos las tienen que encontrar o es la universidad la que hace y produce los encuentros? Eso es algo que en el departamento, que es nuevo, como es tan nuevo y apenas estamos empezando con el primer semestre, vamos a construir. Pero una de las grandes tradiciones de RIT es que es una universidad con una educación muy aplicada y en general en diseño industrial, en diseño de nuevos medios, todas las colaboraciones con industria son muy, muy importantes. Entonces, precisamente lo que estamos haciendo en este momento es establecer nuevas colaboraciones industriales para poder desarrollar estos proyectos, no solo como pasantías de los estudiantes, sino también como colaboraciones para los talleres que vamos a tener en las carreras de diseño. ¿Y también van a contactar a las ONGs y al sector público? Claro, sí. Uno de los planteamientos, pues como te dije antes, una de mis áreas de investigación, y yo creo que una de las áreas que hoy en día todo diseñador tiene que tener en cuenta, que ya no es como un extra o un lujo, sino es como parte fundamental del pensamiento de diseño, es la parte de sostenibilidad y sustentabilidad. Entonces, dentro de esto, precisamente, dentro de la universidad hay varios laboratorios que están mirando diferentes aspectos de sostenibilidad, de energía, de robótica, y ya hay conversaciones para trabajar con la comunidad, para trabajar, por ejemplo, con las Naciones Unidas, e incluso hay proyectos a veces cuando hay zonas de desastre para poder también desarrollar proyectos que tengan un impacto real en la comunidad. Entonces, eso está construyéndose. Ya la institución, digamos, tiene
muchos de estos programas, pero en el departamento de diseño, como es algo tan nuevo, pues es algo que vamos a construir, pero es parte de la visión que tenemos. Para crear este programa estuvieron comparando como diferentes programas de nuevos medios en países árabes y Australia, ¿no? E incluso escribiste un artículo sobre esto. ¿Cómo es diferente en cada lugar? Bueno, yo creo que al final de cuentas las disciplinas del diseño y hoy en día muchas de las disciplinas estamos en un mundo global. Entonces finalmente con internet, con muchas cosas, la información viaja a través de todo el mundo, pero sin embargo hay elementos culturales y locales todavía que son muy importantes. Entonces, por ejemplo, algo que tenemos que tener muy en cuenta acá, pues en estos países musulmanes, pues es la parte de la religión y de la cultura musulmana. Y esto también hace que algunas de las materias algunas de las formas en las que enseñamos tengan que adaptarse pues a estos parámetros culturales. ¿De qué manera se adaptan, por ejemplo? ¿Me das un ejemplo? Claro, por supuesto. Pues por efectos religiosos, en estas culturas no se puede, por ejemplo, hablar o no se puede mostrar desnudos o este tipo de cosas. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, un programa de historia del arte, pues tenemos que mirar también qué artistas se van a estudiar. Tenemos que tener cuidado con ciertas imágenes y, por ejemplo, esto fue incluso más evidente en cursos como los de ergonomía. En otros países, por ejemplo, algunos de los ejercicios pueden ser que las personas midan, hagan antropometría pues con sus compañeros y esto también es muy común, por ejemplo, en programas de diseño de moda, donde a ti te van a medir pues la estatura y diferentes medidas del cuerpo humano, pero pues acá en esta cultura, pues obviamente se evitaría el contacto físico entre hombres y mujeres y este tipo de ejercicios, pues que toca, digamos, editarlos un poco, por así decirlo, o adaptarlos a las necesidades culturales. Y decime una cosa, ¿cómo es enseñar en relación a la perspectiva de género? ¿Ustedes tienen la misma cantidad de alumnos que de alumnas? Bueno, no. Pero te voy a contar una historia paralela antes de eso con la parte de género. Otro de los proyectos interesantes que desarrollé fue hace ya algunos años, cuando estaba en Australia, con unos compañeros desarrollamos el currículo para el primer programa de diseño industrial en Arabia Saudita. Que Arabia Saudita es mucho más tradicional que lo que es los Emiratos Árabes Unidos, también un país musulmán. Entonces, claro, en ese momento, esto era 2012 más o menos, de hace 10 años, mucho más tradicional de lo que es ahora. En ese momento todas las mujeres en Arabia Saudita se cubrían, incluso cuando yo estuve allá, yo no podía entrar digamos, a la universidad femenina. Casi que yo estaba como en las películas, en un cuarto cerrado donde las estudiantes me veían y las profesoras me veían, pero yo no veía a nadie como en un interrogatorio. Era muy, muy, digamos, tradicional. No podía haber contacto entre hombres y mujeres. Y casi que asumimos por algunos comentarios que algunos hombres nos habían hecho que el diseño para ese contexto tenía que ser mucho para cosas que las mujeres pudieran hacer en la casa, con su familia y todo este tipo de cosas. Cuando por fin logramos hacer unas entrevistas con las mujeres que iban a enseñar y con las mujeres que iban a ser las estudiantes, la percepción cambió completamente y ellas fueron las que nos dijeron, no, nosotros queremos un curso que tenga 50% ingeniería, porque es como la ciencia que va a hacer que nuestra carrera sea válida en este contexto. Queremos que tenga más o menos, por lo menos un 30-40% de diseño y queremos que tenga un componente importante de emprendedurismo y de negocios. Esto para decir que
digamos, en las culturas musulmanas, el rol de la mujer cada vez se está volviendo muchísimo más importante y digamos que nuestros países en Latinoamérica o en otros países hay todavía muchas concepciones erróneas alrededor de esta parte de género en estos países. Ahora, diciendo eso, por ejemplo, en los Emiratos Árabes todavía hay esta como concepción de que el diseño es decoración. Y además porque en ciudades como Dubái la idea de diseño pues es el edificio más alto del mundo y los interiores con mucho oro y con mucha opulencia. Entonces la visión del diseño es como designer brands, las marcas de diseñadores, entonces el lujo o básicamente decoración. Y esto todavía es como un estereotipo que hay en la región. Entonces parte del trabajo es educar a la gente en que diseño es mucho más que eso, que no es solo la parte estética, que no es solo la decoración, sino que es toda la parte de resolución de problemas, que es toda la parte de estrategia. En este momento yo diría que nuestros estudiantes son entre un 70-80% mujeres y un 20-30% hombres. Porque, ¿Por qué? Mirá qué interesante. ¿Y eso por qué? sí, pues yo creo que todavía en la región hay como esta concepción errónea que el diseño es solo para mujeres porque son las que hacen diseño de moda o porque son las que estudian decoración. Y porque todavía como que no es común en la sociedad que los hombres estudian diseño. Porque para muchos de ellos sería entonces estudiar ingeniería. Porque curiosamente, incluso en el lenguaje hay algunas diferencias. Y, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención en algunas de las discusiones es que en árabe el arquitecto, la palabra para arquitecto realmente quiere decir ingeniero. Entonces, para ellos todavía la parte de ingeniería es muy válida, pero la parte de diseño todavía está muy asociada simplemente con estética y decoración. Entonces creo que es algo cultural que también está relacionado con el idioma y que es una de las barreras que como diseñadores y como educadores tenemos que romper. Este episodio es parte de las listas Dubái y Diseño, Colombia y Diseño, Educación en Diseño, Ciencia y Diseño. Las listas las encuentran en la sección de recomendados de nuestra página web y también pueden consultar el chat que está a la derecha y abajo. Si no encuentran lo que quieren, siempre se pueden comunicar conmigo. Me gusta mucho la idea que desde la facultad se faciliten las prácticas laborales. Hay muchas maneras de hacer esto y en la universidad donde está Carlos, por ejemplo, ya tienen contactos con algunas organizaciones que ofrecen a los estudiantes. En un episodio anterior de esta serie, en la entrevista con Silvia Pease, en el episodio 585, ella contaba cómo tenía una materia en la que los mismos estudiantes tenían que ir a propiciar encuentros con ONGs. Hay diferentes maneras de motivar estos encuentros con el contexto, con organizaciones sin fines de lucro, y esas muchas maneras las queremos escuchar. Ahora sigamos escuchando a Carlos, que tiene mucho más para contarnos. Y decime, ¿qué te parece que le falta a la educación de diseño de hoy día?
en el contexto donde vos trabajás? Bueno, yo creo que la educación de diseño, igual que el mundo, siempre está evolucionando y siempre está cambiando. Yo creo que definitivamente estamos moviéndonos más hacia el diseño interdisciplinario y transdisciplinario. Creo que la idea de especializaciones demasiado, digamos, cerradas se está reevaluando. Ahora, igual siempre habrá diferentes tipos de diseñadores y diseñadores que deciden trabajar directamente en industria, o diseñadores emprendedores, designers makers, diseñadores que hacen, diseñadores que quieren hacer estrategia. Pero personalmente sí creo que la parte de interdisciplinaridad es muy, muy importante. Ahora, ¿qué le hace falta a la educación del diseño? Bueno, lo que pasa es que en general la educación, yo creo que la educación universitaria nunca te va a preparar completamente para la vida laboral y para ciertos retos que a veces vas a tener en la vida y para cómo está cambiando el mundo. Bueno, pero vos, por ejemplo, Entonces, hablas de lo transdisciplinario, pero cuando hablas de lo transdisciplinario te referís a que hay nuevas carreras en diseño donde se mezclan los diferentes diseños. Pero la realidad de muchos de los que estamos trabajando en diseño es que estamos solos como diseñadores en equipos donde hay 30 personas de otras disciplinas, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajé mucho en políticas públicas, entonces trabajaba con gente de las ciencias sociales y también con abogados, ¿no? Con los que están escribiendo las políticas públicas. Ahora estoy trabajando en un contexto completamente diferente y soy la única diseñadora en una oficina donde la gran mayoría son científicos dedicados al el cambio climático. Entonces, en realidad es un poquito más allá de lo que se está enseñando en diseño, porque cuando hablamos de lo transdisciplinario y solo nos referimos al diseño de servicios con el diseño de estrategia, el diseño industrial, el diseño gráfico y la moda, es un poco limitado a lo que en realidad está pasando en el contexto. sí, es un muy buen punto y tienes toda la razón. Y creo que eso no es solo de la educación del diseño, sino de la educación en general. Si comparamos la educación en general de pronto de hace 20, 30 años a la educación ahora, incluso en la educación primaria y secundaria, creo que esa búsqueda de especialización a veces ha cortado mucho cosas que se estudiaban que igual eran bien, bien interesantes para toda esta cultura general, por así decirlo. Por ejemplo, a mí como diseñador me interesaría muchísimo que los estudiantes pudieran estudiar un poco más de biología, que es parte de lo que a veces hacemos con biomimicry y la creación de biomateriales y todo esto. Me parecería muy interesante que los estudiantes de diseño pudieran estudiar más psicología para entender a la gente. Algunas de estas, digamos, disciplinas ¿Y extras. tienen colaboraciones con otras disciplinas? O sea, ¿eso es algo que permite el programa que ustedes están Sí. armando? Sí. Sí. Usualmente sí, afortunadamente. Y, por ejemplo, con ingeniería es muy común las colaboraciones y esto, pero la idea sería tratar de buscar estos espacios donde estudiantes de diferentes disciplinas puedan trabajar juntos. Y uno de los proyectos que se me viene a la mente, que para mí es muy interesante y que hemos desarrollado por 5 años también, es lo que llamamos los Design for Health Bootcamps. En diseño para la salud um, se trabaja mucho la parte multidisciplinaria y, por ejemplo, por varios años he colaborado con una universidad médica acá en Dubái, Mohammed bin Rashid University of Medical Sciences, en BRU, y también con mis colegas de Australia, de QUT, de Queensland University of Technology. Y la idea es que cuando hay, digamos, un problema, como por ejemplo la salud digital o lo que vimos con COVID,
no solo coger gente del área de la salud o no solo coger desarrolladores de software o no solo ponerle el problema a los diseñadores de diferentes disciplinas, sino cómo podemos coger gente de estas diferentes disciplinas, científicos, humanistas, diseñadores, y ponerlos a trabajar juntos. Entonces, en nuestra propuesta hemos trabajado con ingenieros, con diseñadores y con estudiantes de medicina y de enfermería y esto. ¿Estos bootcamp qué son? ¿Cuánto tiempo duran? Estos son unos, como unos programas intensivos. Usualmente los hacemos como 1 o 2 semanas. En algunas universidades, como en Australia, valen por créditos universitarios. Acá en Dubái... ¿Son online o se junta la gente físicamente? Las dos. Entonces, claro, cuando COVID y cuando trabajamos con colaboradores internacionales, muchas veces hacemos sesiones online, pero también preferimos tener sesiones en persona donde la gente incluso va, por ejemplo, a hospitales o va a sitios donde hay el problema para realmente observar con la gente que está sufriendo estos problemas, hablar con los pacientes, con los médicos, con las diferentes personas que es alrededor de esta situación. ¿Y qué tipo de soluciones salen de estos bootcamps? Depende mucho de los problemas que se planteen. Usualmente tratamos de trabajar con colaboradores de industria, entonces con hospitales, con clínicas, incluso a veces con el gobierno. Pero salen prototipos, salen conceptos nuevos. Sí, ¿Qué tipo de cosas? de todo. Por ejemplo, en una de las situaciones, un hospital quería mejorar la interacción con los pacientes y claro, salieron desde apps y mejoras en la señalización, como también un pequeño robot para guiar a las personas dentro del hospital, y esto a nivel de concepto. Pero, por ejemplo, cuando han sido apps o mejoras pequeñas en la parte de diseño de servicios, tanto el gobierno como los hospitales han implementado estas soluciones. Entonces, el tipo de soluciones varía mucho, pero sobre todo dependiendo de qué tan amplio o qué tan específico sea el problema que se les plantea a los diferentes grupos que están trabajando en esto. Es un poco el modelo de hackathon también. Decime una cosa, ¿y Sí. qué te inspira? ¿Qué estás leyendo, mirando, escuchando? ¿Qué querés recomendar en este momento? Bueno, uno de los autores que más me ha impactado en los últimos años es Yuval Noah Harari, historiador de Israel, graduado de Oxford, y realmente creo que es uno de los grandes pensadores de nuestra época. Tiene 3 libros muy, muy interesantes. Uno que habla un poco sobre lo que ha sido la historia pasada El Homo sapiens. Homo sapiens, la historia pasada en el mundo, pero los otros 2 hablan mucho sobre el futuro. Y el último, Homo Deus, es realmente esta idea que como seres humanos estamos casi que volviéndonos dioses por todas estas tecnologías que nos están dando la posibilidad de cambiar el mundo completamente. Y habla sobre la realidad virtual, habla sobre la inteligencia artificial y cómo todas estas tecnologías pueden cambiar nuestro mundo de maneras inesperadas. Y también basando todo esto un poco en lo que han sido los procesos históricos y cómo grandes cambios políticos, culturales se han dado a raíz de ciertas situaciones mundiales. Entonces, para mí, y como diseñador que está muy interesado en toda esta parte del diseño hacia el futuro, ha sido uno de los grandes autores que he leído en los últimos días. ¿Y hacia dónde te parece que va la educación, el diseño de hoy?
o tu propia práctica? Puedes elegir cuál de las dos. Bueno, Conte. a raíz de mi pasión por la biomimética y pues estudiando a muchos diseñadores, colegas o gente de otras universidades, creo que el diseño y la biología cada vez más están interactuando. Ya está incluso evolucionando, no solo estamos imitando a la naturaleza, como el planteamiento de biomimesis y biomimicry, sino estamos integrando la naturaleza y el diseño. E incluso estamos diseñando códigos genéticos, estamos diseñando organismos, que esto es también todo el planteamiento de Homo Deus. Estamos diseñando las formas de vida y estamos integrando tanto lo mecánico y lo electrónico con lo biológico. Entonces, por poner un ejemplo que yo creo que hoy en día todos hemos oído, el Neuralink de Elon Musk. Y ya estamos implantando chips en el cerebro, conectándonos con el cerebro para manejar elementos electrónicos. Y creo que más y más toda esta parte industrial, física, mecánica, robótica y toda la parte digital se va a mezclar con la parte biológica. Tenemos gente como Neri Oxman, que era de MIT, que ahora tiene su estudio de diseño, que maneja la parte genética para diseñar o utiliza organismos vivos para crear estructuras, toda la parte de biomateriales, que es increíble. Por ejemplo, la impresión en 4D o la idea de poder imprimir tejidos vivos y posiblemente en un futuro hacer impresión 3D de órganos completos o incluso de seres vivos. De pronto en 15, 20 años o menos podemos simplemente imprimir una mascota viva. Todo este tipo de cosas son tecnologías que realmente están revolucionando nuestro mundo y que es fascinante pensar qué va a pasar. Y todas las tecnologías tienen muchos aspectos positivos, pero también pueden ser usadas de manera errónea y pueden traer muchos efectos secundarios imprevistos. Entonces, parte de nuestro rol como diseñadores es tratar de imaginar estos futuros y tratar de, hasta cierto punto, de prevenir hasta donde sea posible todas estas consecuencias negativas que eventualmente las nuevas tecnologías puedan traer o lo que algunos autores han llamado la humanización de la tecnología, the humanization of technology. Yo creo que más y más nuestro rol como diseñadores es esa humanización de la tecnología. O sea que de alguna manera vos pensás que la investigación en diseño tiene un rol importante en entender los aspectos éticos de toda esta evolución. Absolutamente, absolutamente. Eso es lo que yo entiendo. Sí, claro que sí. Claro que sí, porque al final de cuentas, todo lo que está a nuestro alrededor ha sido diseñado por alguien, llámese diseñador, llámese arquitecto, llámese ingeniero, llámese programador, pero en general nuestro mundo artificial, el mundo creado por los seres humanos, ha sido diseñado por alguien. Y muchos de los problemas, digamos, del paradigma industrial, cuando hablamos de sostenibilidad, han sido problemas de diseño. Entonces, asimismo, como diseñadores, tenemos que tener una conciencia ética hacia el futuro de qué puede pasar con estas tecnologías o con el uso de estas nuevas tecnologías y cuáles pueden ser los efectos positivos y negativos para la sociedad. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, no, muchas gracias a ti, Mariana. Un placer.
Durante la charla, Carlos enfatiza la interdisciplinariedad o transdisciplinariedad de nuestra práctica. Muy a menudo, interactuamos con otros de otras disciplinas y nuestro trabajo depende de esa colaboración. Nos gusta también pensar la colaboración como objeto de diseño a muchas de nosotras y le ponemos mucho cuidado. Sin embargo, la educación formal de diseño no ofrece estas oportunidades para colaboraciones transdisciplinarias. Mientras estudié diseño, nunca me tocó, por ejemplo, colaborar con gente de otras carreras. Nunca me lo propusieron y me hubiera gustado. Sin embargo, cada vez más hay maestrías o doctorados que se piensan para gente de diferentes disciplinas, incluyendo diseñadores. Eso no pasa mucho a nivel de grado, desgraciadamente. Quizás llegue con el tiempo. También lo transdisciplinar se puede dar a través de los proyectos, pero necesitamos que los otros en el equipo también se comprometan y no sean gente a la que solo consultamos, porque si no, no podemos hablar de un proyecto transdisciplinario. Codiseñar con otros de otras disciplinas es lo que queremos, y que esto pase desde los primeros años del estudio del diseño para que la mirada se amplíe y no sea algo agregado en un momento a las apuradas y cuando ya nos dimos cuenta que nuestra formación fue un poco limitada. Me gustaría charlar más con los que están renovando ahora sus planes de estudio. Sería incluso interesante hacer un panel sobre eso, pero cuando ya no se pueden cambiar las cosas, sino cuando el proceso recién empieza. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, Twitter y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.